Bueno, pues a las 18:18 saludamos a Antonio Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, María José Acevedo. ¿Cómo estamos? Pues descansadito después del fin de semana largo que hemos tenido educativamente hablando. Ah, el fin de semana largo, pues claro, de la comunidad educativa, Claro. Porque la comunidad radiofónica no. Bueno, hay diferentes momentos en los que vosotros tendréis vuestros santos que no nos tocará a No, nosotros. porque San Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas, por ejemplo, los festejamos trabajando. Ah, mira, Sí. como nosotros Santa Cecilia, que nos toca también trabajar. También, que por cierto, ya está Vamos, a la vuelta al de la esquina. Está al caer, la llevamos por el pasacalle delante. Como en los galopeos, que va la banda detrás y todos los galopeos delante. Bueno, tendremos que hablar, hoy no ha podido ser, pero sí tendremos que hablar, sí que nos lo planteamos, Antonio y yo, pero algún día tendremos que hablar de cuál es, está diciendo, a ver por dónde va a salir. Que hay un guión. que sí, que algún día tendremos que hablar de todo lo que ha tenido que ver, de esa simbiosis, de esa conjunción entre el mundo militar y el mundo musical. Hombre, porque claro. están estrechísimamente unidos. Vamos, absolutamente estrechísimamente, y sobre todo en la zona rural, gran parte de la cultura musical venía gracias a las bandas militares, porque no todas las zonas tenían posibilidad de tener una orquesta o de tener un grupo de música en principio culta, por llamarlo de alguna forma. Era más música de tradición popular o de tradición oral. Entonces las bandas militares permitían que la cultura musical llegara a cualquier municipio. Oye, yo no sabía que tal día como hoy se celebraba una efeméride importante. Bueno, hoy va la cosa de efemérides, pero de obituarios, podríamos decir. Madre mía, ¿qué pasó en 1874 tal día como hoy? Pues 1874 o 1847. 1847, me han bailado los últimos Pues, dos números. tal día como hoy muere un famoso compositor alemán, que es Felix Mendelssohn, conocido por un montón de sinfonías, conciertos, pero que me he reservado un dato y no te lo he puesto en el guión. ¿Por qué? Pero ustedes qué malo es, Antonio Domingo, conmigo. Ella dice, mira, claro, un compositor clásico, pues hace fecha de muerte hoy, hace efeméride, pues vamos a contar, ¿no? De hecho, tenemos un audio para poder escuchar un concierto de violín suyo. Para mí, Felix Mendelssohn, aparte de ser un grandísimo compositor, hizo algo por el mundo absolutamente maravilloso. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, ser músico, que ya es una maravilla. Pues fue un descubridor. Ah, sí, que fue un inquieto buscador de realidades. ¿Qué descubrió Felix Mendelssohn? Pues Felix Mendelssohn vivía en Leipzig, como dicen los alemanes. Espera. Espérate, no me la vas a repetir, que si no, no va a salir igual. No. Bueno, una ciudad maravillosa de Alemania, donde vivió otro compositor que había sido olvidado. ¿Perdón, qué había? Había sido olvidado. ¿Quién fue? Juan Sebastián Bach. ¿Eran paisanos? No, porque... sí, nació, es cierto, nace en Leipzig también. El problema es que Bach solo se conocía como el cantor de Santo Tomás. Entonces allí murió, su legado musical se recogió, se guardó y no se volvió a saber nada de él. Fue Felix Mendelssohn el que un día encuentra esos manuscritos y dice, Dios mío, nunca mejor dicho, ¿qué es esto? Y a partir de ahí, Juan Sebastián Bach empieza a convertirse en la gran B de Alemania. Alemania tiene 3 grandes Bs, que es Bach, Beethoven y Brahms. Pues esa B estaba oculta, estaba escondida. Fíjate qué animalada. Juan Sebastián Bach no se conocía a mediados del siglo XIX. O sea que si no hubiera sido por Felix Mendelssohn, en este caso, que fue el descubridor, Juan Sebastián Bach habría estado... Lo habría descubierto Debussy, lo habría descubierto Claro, otro. no, pero en ese momento estaba destinado al más puro ostracismo, vamos. No se sabía quién era. Murió y su legado quedó guardado, como el de, me imagino, muchos músicos que están ocultos en grandes archivos históricos. Ya, me imagino que el mundo de la música nos dejará muchas efemérides para el día de hoy. Pero precisamente esta tiene mucho que ver con un legado del que vamos a hablar aquí. Absolutamente también. Bien, ya está. ¿Quieres que escuchemos un poquito de música? Sí. ¿Te apetece escuchar el concierto para violín en mi menor del señor Felix Mendelssohn? Venga, por favor. He cogido el cuarto movimiento que sé que te gusta, ya verás. A ver.
Bueno, hay quien habla de San Google. ¿De San Google? Sí, hay quien habla, hay quien dice, de San Google. hay quien dice que Google es santo. Tú si quieres encontrar algo, tú se lo pides a San Google y ahí lo encuentras todo. Bueno, pues Alicia Villarreal a través de Twitter nos habla de San Mendelssohn por descubrirnos a Bach y por su maravillosa música. Pues exacto. Sí, pues estamos de acuerdo contigo, Alicia Villarreal. Absolutamente sí. Agradecidos al maestro. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué más cosas tienes Pues para nada, contarme? buscando información sobre Goethe, decía, madre mía, si es que algunas veces nos vamos a unos sitios que a ver qué encontramos allí. Pues cada vez estoy más sorprendido y más enamorado de mi tierra. Es que tú has llegado un poquito tarde, pero nosotros que llevamos aquí varias horas, es alucinante Goethe, lo que encierra Goethe, el pasado de Goethe y el patrimonio tan bestial que tiene Goethe. Yo solo sé que hice una llamada. De repente encontré a un tal señor, muy amable, por cierto, don Leandro Romero, empezó a darme datos y yo apuntando diciendo, madre mía, que no me da tiempo, que no me da tiempo, que no me da tiempo, que no me da tiempo. Y bueno, me montó la sección directamente solo con su palabra. Increíble. Sí. Aquí lo tenemos a nuestra izquierda. Es este señor que está aquí con nosotros, tan educado y tan calladito. Sí, pues solo hay que escucharle hablar. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes. Preséntanos. Pues nada, don Leandro es miembro del patronato de la Fundación Goethe Futuro, una gran responsable de que en Goethe se estén haciendo cosas bastante interesantes, nunca mejor dicho, en pro de la cultura, del patrimonio y de todo lo que Goethe tiene, que no me sale a los dobles Cs, y además pueda tener, para que no se pierda nada, ¿no? Bueno, eso intentamos, en eso estamos trabajando. La fundación efectivamente nació, va a hacer ahora 6 años, y su objetivo es precisamente recuperar el patrimonio de Goethe, ¿no? Nuestro eslogan es recuperar el pasado para construir el futuro. O sea que no se trata de recuperarlo para nada, sino para darle un contenido y sobre todo proyectarlo hacia el exterior como imagen de Goethe e intentar que la gente venga a ver ese patrimonio que tenemos, como decís vosotros, en esa expresión tan bestial. Bueno, es que de repente entras, empiezas a leer documentación y dices, ¿por dónde empiezo? ¿Qué dedo me corto para que no me sangre? Hombre, ninguno, no hace falta que te cortes ninguno. Bueno, y en eso estamos trabajando, en la recuperación del patrimonio, y también, bueno, el patrimonio es muy amplio, lo que más se ve evidentemente son las piedras, y patrimonio de piedras hay mucho, ¿no? Pero luego hay patrimonio mobiliario, como el Museo de Arte Sacro, o el Etnográfico, o el de Florencio de la Fuente, el Museo de la Fragua, o los museos que próximamente a lo mejor en breve pondrán en marcha, de fotografía, etcétera, ¿no? Pero también hay un patrimonio inmaterial, o de herencia de personajes, ¿no? Entonces son las fiestas por un lado, las costumbres, el San Juan, Santa Quiteria y otras fiestas, pero también tenemos un enorme patrimonio con nuestros antepasados, que algunos ha sido, bueno, gente... Antes de meternos en los antepasados, que va directo al libro, me consta que esas piedras además las colorean. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de su página web, que es que en el ábside de Atienza se escucha música de jazz. Bueno, ¿Qué es eso? Sí. Bueno, ¿Cómo es posible? Entre las actividades que la Fundación ha organizado desde el inicio, pues dedicado a la música, ya que estamos en ese ambiente, pues ha habido 2 fundamentalmente. Uno que ha sido ese ciclo de jazz solsticio de verano, que se hace pues, final de junio, principios de julio, y que además ha ido de alguna manera muy unido a una reivindicación, si lo podemos llamar así, que era recuperar el ábside del siglo XIII, el ábside de Santa María de Atienza, ¿no? Y allí hicimos el primer concierto. Bueno, miento, no se pudo hacer porque lo teníamos organizado, pero cayó un tormentón y no tuvimos que venir al ayuntamiento. Pero en fin, esa fue la intención, y a partir de entonces lo hemos hecho, salvo el primer año que estaba pensado así, pero no se pudo hacer, y efectivamente en torno al solsticio de verano pues organizamos este ciclo de jazz, intentando llamar la atención sobre ese ábside. ¿Cómo suena el jazz en un ábside? Pues bueno, la verdad es que suena, en principio, si el jazz es bueno, suena bien en todas partes. Y si es malo, es mal para... No. Y si el ábside es bueno, quizás hace hasta bueno al jazz. Claro, por supuesto. Entonces, allí sonaba bien, pero porque buscamos también un clímax. Entonces, claro, ver anochecer con un grupo de jazz a la espalda, en fin, teniendo a la espalda como decorado un ábside en sus 8 octogonal,
y ver cómo va anocheciendo por detrás del Cerro del Castillo, proyectando sus rayos sobre el ábside y poco a poco ir perdiendo luz natural para ir subiendo la luz de la iluminación que se ha puesto artificial, todo esto con música y en ese ambiente pues al aire libre, viendo el panorama y el recorte en el horizonte del Huete, de la urbe, ¿no? Pues claro, es muy qué llamativo. Gráfico, es que ya me lo estoy imaginando, qué gráfico. ¿Ves cómo era muy buen colaborador? Qué gráfico, sí señor. Bueno, es que estas cosas hay que venderlas, ¿no? Ya, pues a ver, pues lo vende usted divinamente pero bien. no estoy vendiendo humo, estoy vendiendo realidades. Lo que pasa es que, bueno, es así. Suerte de aquellos que presentan esos conciertos en el solsticio. Pues hasta ahora ha habido, en fin, desde el año 2009, hemos celebrado, salvo este año... Eso me interesa también que lo cuente, me pareció muy bueno, quiero decir, es una lástima que no suene, pero es muy bueno que no suene por lo que no suena. Claro, para nosotros siempre lo tomamos porque hay que decir que ese ábside de Santa María de Atienza, la fundación, una de sus primeras acciones es que convocó un concurso de ideas de arquitectos, de estudios, para recuperar el ábside, techarlo y recuperar el entorno, destinándolo a actividades culturales y musicales en el buen tiempo. Fue un éxito aquella convocatoria, porque había que, bueno, esto se hizo en combinación con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en fin, y la verdad es que se inscribieron, porque había que inscribirse previamente en el concurso para poder obtener la documentación técnica, para poder luego trabajar y presentar una propuesta, y se inscribieron 74 estudios de arquitectos de toda España, y luego finalmente, como pillaba el verano por medio, pues se presentaron 24 propuestas, que de todas formas están muy bien, según nos dijeron del Colegio de Arquitectos, para aquellos que tenían había donde elegir. Sí. Claro. Y bueno, y ganó un equipo de arquitectos de Sevilla, de un estudio que se llama La Maceta, con Z y todo junto, y sí, así es como se llama, y una gente joven, muy maja, y finalmente, pues este año, que es a lo que íbamos, no se ha celebrado el concierto, en fin, el ciclo de jazz, porque casualmente empezaron las obras precisamente pues ahí a finales de junio, ¿no? Principios de julio, y puesto que no se podía hacer allí, que había sido un motivo precisamente para organizar ese concierto en el ábside de Santa María de Atienza, reivindicar su recuperación y su restauración, bueno, pues no lo celebramos, ¿no? Y aunque celebramos dos conciertos, el del ábside y otro precisamente en la bodega Calzadilla, que ha estado Paula contando, pues que, bueno, pues decidimos que si no se podía hacer el del ábside no hacíamos ninguno de los dos, porque de alguna manera era un poco casi la bandera del ciclo, ¿no? El del ábside, ¿no? Esperemos que el año que viene se pueda organizar y vuelva el jazz en fin, a Huete, ¿no? No lo dudo. Pues, aunque la fundación es muy joven, porque se constituye, según leía, el 22 de diciembre de 2008, no solo tienen un ciclo de jazz en el solsticio de verano, sino que tienen un ciclo de música religiosa en el solsticio de invierno también, por decirlo de alguna forma. Sí, efectivamente, sí. Adviento, Navidad, ¿no? Entonces ahí sí hay un ciclo de conciertos que pueden ser, bueno, sinfónicos o masas corales, y efectivamente es en torno al final del Adviento y la Navidad, comienzo de la Navidad, en honor precisamente de Fray Ambrosio Montesinos, ¿no? Esa ha sido otra reivindicación, reivindicar la figura de este personaje de Huete, que es Fray Ambrosio Montesinos, y que se conoce como el villanciquero de Isabel la Católica. Qué palabra más bonita. Y por eso, en fin, este ciclo de conciertos, ¿no? Y bueno, efectivamente, desde el año 2009, pues venimos organizando este ciclo, y que este año, pues, en fin, aunque estamos en una época de vacas flacas y con poco dinero, pero a pesar de eso tendremos un concierto de la Joven Orquesta y probablemente un coro que vendrán... Joven Orquesta de Cuenca. La Joven Orquesta de Cuenca, efectivamente, ¿no? Que ya se ha hecho casi una costumbre. Este es yo creo que ya es el cuarto año, ya estoy dudoso si es el tercero o el cuarto año, que viene a celebrar el concierto, que digamos
hemos conseguido que vengan a hacer como si fuera el ensayo general del concierto que luego hacen en Cuenca, en el auditorio, entre el día de Navidad y el día de fin de año, ¿no? Entonces ya les hemos liado, digamos, para que vengan aquí a hacer el último ensayo general y disfrutamos en Huete del mismo concierto que en Cuenca, en el auditorio. En fin. Bueno, Fray Ambrosio Montesino es un personaje que ha salido aquí desde que empezábamos el programa a las 4, ha salido en varias ocasiones. Yo no le he dejado a nadie dar muy poquitos datos porque nos los reservábamos para este momento, para la última hora. Sí que es verdad que ya se ha dicho que fue confesor de la reina Isabel la Católica. Alguien ha dicho también lo de su condición de villanciquero. También hemos hablado con el alcalde de la celebración durante todo este año del 5º centenario de su muerte, con algunas actividades que se han programado, pero en Musicarte tenemos que hablar de otro hallazgo. Bueno, no sé si esto se conocía o en qué momento se tiene conocimiento del legado tan importante que deja Fray Ambrosio Montesino aquí en Huete. Pues se tiene desde tiempo inmemorial. Lo único que pasa es que luego ha quedado, en fin, un poco en segunda línea, ¿no? Fray Ambrosio evidentemente es conocido por muchas cosas en su época. Él, si no se ha dicho, bueno, él es franciscano, e ingresa en el monasterio de la Orden Franciscana aquí en Huete, de la cual se conserva aún unos restos, en donde ahora están los restos a su vez de la fábrica de harinas de La Paz. Queda lo que es el perímetro de la iglesia, donde está enterrado, pero no se sabe exactamente el sitio, y ahí tomó los hábitos e ingresó probablemente desde muy joven, y aquí se formó, y de aquí salió pues a otras partes, ¿no? Se sabe que estuvo luego en San Juan de los Reyes, en Toledo, y que estuvo en muy buenas relaciones, un hombre con muy buenas relaciones. Fue obispo auxiliar con el cardenal Cisneros, con el título de Sarda, diócesis que estaba en Albania, que entonces en poder de los turcos, pero que eso es muy habitual en lo que son los obispos auxiliares, que se les da un título, como tienen que ordenarlos con un título territorial, aunque no haya luego territorio y sea un territorio antiguo, se les ordena con ese título, ¿no? Y entonces él fue obispo auxiliar y él fue un hombre de corte, muy relacionado, como se ve por todo el cancionero a quien le va dedicando cada una de las coplas. Ya ha aparecido la palabra. Cada una de las coplas. De todas formas, antes del cancionero hay que decir que Fray Ambrosio, a nivel, digamos, erudito, es especialmente conocido porque hizo la traducción de la Vita Christi, del Cartujano, de Ludolfo de Sajonia, ¿no? Que era una obra de espiritualidad muy conocida y muy difundida a finales del siglo XV y el siglo XVI, en donde el Cartujano lo que hace es comparar los 4 evangelios como si fueran los 3 sinópticos, pero en este caso los 4, con San Juan también, y va haciendo comentarios, ¿no? Y lo que hace Fray Ambrosio, por encargo de los reyes católicos que lo financian, es traducir la Vita Christi del Cartujano al castellano. Y además es una gran obra desde el punto de vista tipográfico, porque todos los comentarios traducidos del Cartujano van en rojo, mientras que los textos del Evangelio, que para la época hay que tener en cuenta que estos finales del siglo XV, pues es un alarde tipográfico, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en el cancionero la representación, y en muchos sitios que aparecen, es, según dicen, los reyes católicos con el cardenal Cisneros entregando la traducción de la Vita Christi a los reyes católicos, y con Fray Ambrosio como su discípulo y protegido en un lateral, también de rodillas, mientras el cardenal Cisneros le entrega la traducción del Vita Christi a los reyes católicos, que lo habían encargado y lo habían financiado. Bueno, obra importante, pero nos tenemos que centrar en el cancionero. Sí. A ver. Dedicado a hacer tanto el católico, además. Sí, bueno, en conjunto. Lo que pasa es que la obra, esto es una recopilación. Este año que estamos celebrando el 5º centenario de la muerte de Fray Ambrosio, que sucedió el 29 de enero de 1514, el 29 de enero de 1514, por tanto estamos celebrando este próximo 29 de enero, se terminará la celebración. Finalizará. Pues
se reeditó por parte de la Diputación Provincial El Cancionero, que se había editado, bueno, una recopilación de todo el cancionero hace 36 años y se había agotado en 1978, me parece que es, o estoy confundido, es el 87 o es el 78. Ahora, como te ha pasado a ti. Como me ha pasado a mí, ¿no? Que nos bailan los números. Ya no sé si es el 87, ahora dudo si es el 87 o el 78, pero bueno, y todo este año se ha reeditado, ¿no? Entonces, el cancionero, lo que en realidad, tal y como se conoce, se edita en 1508, y que por cierto nos celebramos su 500 aniversario de su publicación, y tuvo una gran fama durante todo el siglo XVI porque hubo sucesivas ediciones a lo largo de todo el siglo y fue muy utilizado, ¿no? Y lo que hace es recoger, pues, por un lado villancicos, pero también poemas y romances dedicados, todos religiosos y dedicados a nuestro Señor, pero también y a San Juan y a Cristo en la cruz, pero predomina, bueno, abundan especialmente los villancicos, ¿no? Y están dedicados a todo tipo de gente de la corte de entonces, ¿no? Es decir, por eso las relaciones que él tenía, un hombre de corte que estaba perfectamente relacionado, ¿no? Hago un paréntesis, el concepto de villancicos el concepto de villancicos de la época, ¿es el villancico como lo conocemos ahora o ha habido cambios sustanciales? No, ha habido cambios sustanciales, pero de todas formas el fondo de la cuestión es un poema dedicado a nuestro Señor o a la Virgen en el momento del nacimiento y en la época del pero nacimiento. No todos tienen por qué ser navideños, quiero decir, villancico realmente se refiere a una forma musical que es una canción. Sí. Los hay navideños y los hay también de otro tipo. Pero lo que ha hecho fortuna ha sido fundamentalmente... Sí, de hecho, por eso mantenemos el nombre de villancico a las canciones de Navidad. Esto es, ¿no? Y luego todos o buena parte de ellos tienen música y en su época se cantaban, ¿no? Lo que pasa es que no es que muchas veces se hiciera una música ad hoc para el villancico, sino que se escribía el villancico y él mismo decía que interprétese al modo de cómo se interpretaban otros villancicos o otras canciones, bueno, de Juan de la Encina o de otros, ¿no? Entonces, interprétese al modo de, y era la misma música pero con otras letras. Con otras letras. ¿Quiere usted escuchar un villancico del maestro Fray Ambrosio Montesinos? Bueno, yo creo que lo quiere escuchar todo el mundo que está aquí. Sí, pues creo que no es fácil encontrar legado grabado, es difícil, pero sí que he encontrado el siguiente villancico, que es Al sol vences con tu vista. Ajá. De San Juan Evangelista hizo estas coplas Fray Ambrosio Montesino, para cantar al son de aquel pastorcico madre que no viene, por mandado de la reina Isabel Nuestra Señora. Delicia, suena tan bien, suena tan bonito esto. Grupo 5 siglos y en este caso tenemos a la soprano Delia Agúndez. ¿De dónde has sacado esto? ¿Cómo has encontrado esto? Pues aquí el maestro que da muchos datos y yo soy muy buen alumno y apunto todo y las redes sociales... San Google. San Google, ¿Ves exactamente. ¿Ves tú? Como al final. El maestro seguramente nos puede contar. No, es que el grupo estuvo este verano aquí. Aquí, aparte de estos dos ciclos de los que habéis hablado, que no sé, como no he estado antes, no sé si habéis hablado, pero hay una asociación cultural, Ciudad de Huete, que tiene una historia en estos momentos, ya no sé si son 15 años o cuántos son, o por ahí, vamos, de este orden, o 16 años, bueno, pero bueno, de este orden, anterior por supuesto a la fundación, que organiza un ciclo en el verano de música y, en fin, que lleva mucho trabajando muy bien y desde hace mucho tiempo, y en concreto este año, con
motivo del 5º centenario, pues uno de los grupos que vino fue precisamente 5 siglos, que se fue proporcionado por la Diputación Provincial. Y bueno, en fin, han venido otros en el pasado que también han interpretado cosas de Fray Ambrosio, pero como era el más reciente, me vino a la boca cuando hablaste conmigo el más reciente, claro, no lo pude evitar. Claro, pues nos ha servido perfectamente para documentar en cuanto a sonido cómo sería esa música de Fray Ambrosio. Y además es que es encantadora, la música renacentista, si se oye con tranquilidad y se pone uno en situaciones, encantadora desde ese punto de vista, y transmite una paz y un sosiego. Estoy pensando yo que en ese ábside del que hablaba usted antes de jazz, pues me estoy imaginando esto igual, pues igual de maravilloso. La pera limonera. Igual de maravilloso, sí, bueno. señor, sí, señor. Pues, ¿se sabe cuánto tiempo tardó Fray Ambrosio Montesino en crear el cuerpo de este cancionero? Bueno, es que esto es un cancionero que se recoge de un trabajo hecho a lo largo de muchos años, pero que se publica como obra toda unida en 1508, ¿no? Pero en realidad todo esto es de su vida en la corte, que le va haciendo poemas y villancicos, etcétera, a gente. Duque de Alba, el cardenal Mendoza, la propia Isabel la Católica. Quiero decir que eso va... Lo interesante del cancionero es que es un cancionero propio, porque lo habitual es que se hicieran cancioneros en los que se agrupaban diferentes poesías y diferentes compositores, y entonces hacían, pues, por ejemplo, el cancionero de Uppsala o el cancionero de Palacio. Son cancioneros con muchos compositores. Puede haber 350 obras, pero son de diferentes varios compositores. En este caso estamos hablando de un cancionero específico de Fray Ambrosio. Precisamente por eso es por lo que ha pasado tan oculto, y creo que el empeño de todos los obtenses por reivindicar la figura de este paisano egregio que en fin, que ha pasado durante tanto tiempo desapercibido, ¿no? Leandro, ¿y cómo se encuentra este cancionero? ¿Quién lo encuentra? Antes hablaba Antonio al principio de que Félix Mendelssohn descubre de alguna forma todo el legado de Juan Sebastián Bach. ¿Quién es el artífice de este hallazgo? No, en fin, en concreto, cuando se edita por primera vez y lo edita la Diputación Provincial, Julio Rodríguez Puertolas, en fin, hace los comentarios y lo recoge y lo pule, pero que es catedrático de literatura ahora emérito de la Universidad Complutense. Pero el cancionero no es que hubiera desaparecido desde ese punto de vista, porque como decía antes, durante todo el siglo XVI se conoce y se hacen muchas reediciones, pero no había tenido padrino, claro. Simplemente no había tenido padrino, como todas las cosas, claro. Hay gente que tiene padrinos y gente que no tiene padrino. Goethe durante muchos años no ha tenido padrinos, y por eso tenemos el patrimonio como lo tenemos. Aprovecho la oportunidad para llamar la atención sobre ello, pero Fray Ambrosio le pasó igual. Entonces, por eso nuestro empeño en poco a poco intentar reivindicar su figura y ver de qué manera pues pasa a ocupar el puesto que creemos que se merece en la literatura, del Renacimiento español, ¿no? Porque creo que vale la pena, ¿no? Muy bien, pues en este caso, muchísimas gracias por compartir este rato de tertulia hablándonos de, para mí, he de reconocerlo, como siempre en tono, además esto va a ser ya tónica dominante del programa Musicarte, a entonar la mea culpa porque no conocía a Fray Ambrosio. Yo tampoco. Y estoy, para que lo conozcáis, os regalo un cancionero a cada uno, aunque solo tengo uno aquí, pero ahora traigo otro para regalárselo y para que a partir de ahora empecéis a conocerlo más de lo que lo conocéis en estos momentos, y cuando haya oportunidad, o con oportunidad o sin ella, que habláis de él. Hombre, pues claro. Porque la radio es un altavoz, en fin, en Castilla-La Mancha, para conocer a este personaje, ¿no? No lo dude, dedicaremos un día un programa al Renacimiento al completo, y evidentemente no nos faltará este miembro que tendría que estar de toda la iconografía musical española, evidentemente, como otros muchos que también están desaparecidos. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, y a ver cuándo volvéis por Goethe y a vuestra disposición. Yo le quiero felicitar por en nombre de toda la fundación, por esa labor tan magnífica que están haciendo de desempolvar
ese magnífico legado que, bueno, parte del gran legado que tiene Huete, y que gracias a trabajos como el suyo, pues de la Fundación, pues lógicamente cada vez esto brille con más esplendor, como la Real Academia. Sí, esta fundación en parte se va a convertir en un plumero. Para desenvolvar, ¿no? Para desenvolvar. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. O sea que el cancionero no era el que ponía las canciones en Eurovisión, pues no, ni era el que transportaba las ni siquiera los audios de musical, ¿no? Nada. El cancionero es algo tan maravilloso como esto. Fíjate tú. Pues te tengo preparado un audio del cancionero de Uppsala para seguir hablando de ¿Qué cancioneros. es el cancionero de Uppsala? El cancionero de Uppsala es... me encanta la palabra, desde luego. Uppsala. Me suena a geografía, y me suena por la India, por ahí, por Pakistán, ¿por dónde? No, es conocido también como el cancionero del Duque de Calabria o el cancionero de Venecia. Pues mira, pues por aquí han dicho ya, espérate un momento, que por aquí se han referido a Huete como la Florencia de la Alcarria. Pues mira, de Venecia a Florencia, a ver. Estamos hablando de un cancionero posterior, de 1556, en el que, por ejemplo, podemos escuchar una canción que a mí se me quedó enganchada este año con el concierto del Greco. Ajá. Aquella Teresita hermana del maestro Mateo Flecha el Viejo, y cuando le he visto que estaba en el cancionero de Uppsala, porque no tenía referencia a ello, he dicho, por favor, tenemos que volver a poner a Musicarte, porque la versión que escuchamos no la llegamos a escuchar. La versión que tocaba la Banda Sinfónica de Toledo era una versión contemporánea del maestro Andrés Valero, un compositor español. Lo que vamos a escuchar ahora es la versión original, la versión renacentista de Teresita hermana del maestro Mateo Flecha el Viejo. Teresita hermana, Bueno, es que estaba aquí, quería Antonio que, bueno, apareciera el momento claro instrumental. Porque hasta ahora estábamos escuchando solamente juegos vocales, hombres y mujeres, polifonía estamos hablando, ¿no? Exactamente. Pues ha habido muchos cancioneros en España. Por un lado hablábamos del cancionero de Uppsala, hablábamos también del cancionero de Fray Ambrosio de Montesino, pero también tenemos el cancionero de Estúñiga, que fue el primero, el cancionero de la Biblioteca Colombina de Sevilla, el cancionero de la Condesa de Castañeda, el cancionero del Marqués de Barbará, el cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, el cancionero de Martínez de Burgos, el cancionero de Vindel, y así sucesivamente. Me estás volviendo loca. Madre mía. Hay otro cancionero muy importante que se le llama el cancionero de Palacio, que es de 1474. Este es el único que me suena. El cancionero de Palacio, ¿verdad? Pues de este cancionero te he elegido una obra que se llama Cucú, del maestro Juan de la Encina, que en este caso está cantado por un grupo de inglés. Entonces son King's Singers, que son uno de los grandes grupos vocales de la historia de la música inglesa. Entonces es gracioso escucharles con ese acento inglés intentar castellano, o sea, cantar en el castellano más puro posible. Y encima con esa reiteración del sonido del cuco, cucú, en inglés. A ver cómo suena. Cuando lobo seas tú, compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre y puede ser harta bien la tuya tú.
seas tú. Compadre, has de guardar para nunca encorrudar. Si tu mujer sale a mear, sal junto con ella tú. Guarda, no lo seas tú. Bueno, pues sí, efectivamente, es muy curioso del en acento inglés. Sí. Pues ahí estábamos escuchando una composición de Juan de la Encina que aparecía en el Cancionero de Palacio, ese grupo de composiciones agrupadas en un solo libro que ha sido muy típico en los siglos XV y XVI, en la época del Renacimiento español, y que han conseguido salvar en muchas ocasiones partituras de compositores que desaparecían porque una canción quien la guardaba. En cambio, en esos cancioneros aparecían todas reseñadas y todas perfectamente documentadas. También recordar la referencia del villancico, que nuestro villancico actual viene de ese. Y villanciquero. Y villanciquero. Qué cosa más bonita. La verdad que hacía las canciones en Palacio. Claro, dícese del que hacía villancicos. No, de Eurovisión. ya. Bueno, se nos quedan muchísimas cosas, desde luego. Es que estamos hablando de Renacimiento español, claro. Estamos hablando de la época dorada en el que va a venir después Lope de Vega, Calderón, o sea, es que se está montando ahí todo ya en lo que va a ser el siglo de oro. Esto es el chup-chup, estaba haciendo chup-chup. Pero es que además, en este momento tenemos a Tomás Luis de Victoria, que es uno de los grandes, tenemos a Cristóbal de Morales, que es uno de los grandes, tenemos a Lobo, tenemos a... Es que hay infinito. Y, como decía antes, le decía al maestro, mucho que está por descubrir. Pues claro. Y él terminaba, Leandro, la entrevista hablando de plumero, para desempolvar cosas. Bueno, pues necesitamos muchos plumeros para desempolvar y para descubrir pues muchísima riqueza que tenemos todavía, como tú dices, por descubrir. Muchos musicólogos que se dedican a escudriñar todas esas bibliotecas que son enormes en algunos casos y que incluso no sabemos ni lo que hay. Hoy realmente el Pasacalles ha sido un plumero, ha hecho de plumero en Huete y ha ido desempolvando desde las 4 de la tarde, bueno, pues un montón de aspectos, de circunstancias, de datos, yo qué sé, hemos descubierto muchísimas cosas. Rubén Cuchi, ¿qué te pasa? ¿Que tienes cara así como de contraída? No, a mí me ha hecho gracia lo del cancionero. ¿Ah, sí? Sí, porque muchas veces yo creo que tú haces magia y yo creo que además haces magia con canciones, con lo cual para mí tú eres mi cancionero. Qué bonito. Ay. Aquí va a haber lío, ¿eh? Aquí va a haber lío. Seré tuyo cancionero propio. Madre mía. Que ibas a decir seré tu amante bandido. No, que eso no está entre los cancioneros. Los cancioneros no son los que ponen canciones en el siglo XXI. Pues tú sabes quién es un buen cancionero. Yo creo que nos vamos a ir además hoy dándole las gracias a una población tan bonita como es Huete, en Cuenca, la Florencia de la Alcarria, uno de los lugares más bonitos que podríamos haber elegido de toda nuestra región, pues ha sido esta tarde tan especial. Pues nuestro cancionero de esta tarde, en este caso, es una canción que le queremos regalar a toda esta población. Es un tema de Joan Manuel Serrat, que estamos a tan solo unas horas de que se cumplan ni más ni menos que 50 años desde que se subió a un escenario y empezó a poner esas canciones. Las bodas de oro. Que han sido unas canciones tan importantes que han marcado huella en todos nosotros. Así que, por todos los presentes, gracias por haber venido esta tarde. Un aplauso para todos vosotros. Gracias, como no, también al señor alcalde, concejal, a nuestro querido Antonio. Antonio, muchas gracias por haber venido esta tarde, que te mencionábamos esta tarde. Y nos vamos con una fiesta, como es lo que nos canta Joan Manuel Serrat, que fíjate, chasqueando los dedos, así de bien suena. ¡Qué maravilla! Pues a ritmo de fiesta nos vamos mañana en la provincia de Ciudad Real. Y así que esta mañana a las 4 disfruten de esta fiesta y sean felices, o por lo menos inténtenlo. ¡Adiós!